Hola, bienvenido a este video. Vamos a hablar de qué podemos hacer con AWS S3. Pero primero, antes de iniciar, quería comentarte que ahí arriba hay un link que va hacia el curso. Este video forma parte de un curso. Allá tienes el link a la lista del curso que habla sobre Amazon S3 por si quieres profundizar. En este video vamos a hablar sobre las funciones básicas de S3. Vamos a hablar también de herramientas que usan S3 para potenciarse. Y al final vamos a hablar de una propiedad que hace que S3 tenga un abanico de posibilidades. Un abanico de posibilidades para resolver otros casos de uso no convencionales. Empecemos. Amazon S3 es un servicio fascinante en donde podemos guardar información para luego consultarla. Eso vendría siendo lo más básico. Pero esto, como es tan básico, puede ser usado de muchísimas maneras. Y en este video voy a abordar muchas de esas formas. Lo primero que debemos tener claro son las funciones básicas. Tú puedes tomar tus archivos y guardarlos dentro de Amazon de manera manual. Y tus aplicaciones que van a estar usando tus usuarios, lo único que van a hacer es consumirla. Recuerda, un dato súper importante. Amazon S3 no es para usuarios, es para aplicaciones y desarrolladores. Los desarrolladores usarán las APIs para potenciar sus aplicaciones. Y las aplicaciones van a usar las bondades de S3 para potenciar su servicio. ¿Okay? Entonces, como primer avance de este video, recordemos que podemos simplemente consumir lo que esté guardado dentro de la API de S3, que vendrían siendo archivos que alguien colocó allí. Lo siguiente que podemos hacer es que tus clientes que están usando tu software, suban información y luego simplemente la consuman. En este proceso pueden haber cosas como transformado de esa data que están subiendo para luego ser consumidos. O quizás tus clientes suben una especie de materia prima, otro proceso lo consume y lo vuelve a colocar dentro del mismo bucket, dentro del mismo S3, y tus clientes lo consumen, pero consumen ese resultado, no consumen la materia prima que pusieron. Y también tenemos este caso de uso. Tus usuarios, tus aplicaciones, generan datos, estos datos se suben a Amazon S3 y no lo vuelven a consumir, se quedan allí. Es más, es posible que otra aplicación lo esté consumiendo para otro tipo de usuario o simplemente se queden guardados allí por mucho tiempo, por años, por si acaso un tema de auditoría, pero nunca son sacados por tu mismo usuario. Eso vendrían siendo las tres cosas. Recuerda, tus usuarios consumen, tus usuarios ponen información y la consumen, tus usuarios ponen información y jamás la consumen. Esas vendrían siendo las tres básicas. Ahora, quiero que recuerdes que aunque tú puedes colocar información dentro de un bucket de S3 y hay algunas ventajas para ciertos elementos, tú no puedes ejecutar información allí, tú no puedes ejecutar nada dentro de Amazon S3. Recuerda, Amazon S3 es un storage, es como si fuese una caja en donde tiras cosas. Tú allí solo vas a poder recoger esas cosas, no las vas a poder ejecutar, no hay poder de cómputo para ti allí. Otra cosa que hay que recordar es cómo se accede a la información. Y aquí ya es una mirada a lo que se puede hacer directamente. Cuando tú subes un archivo a S3 se te da un URL, ese URL lo puedes consultar como si fuese una API, lo puedes poner en tu navegador, lo puedes poner dentro de tu código para que haga una especie de petición HTTP y poder obtener el recurso siempre y cuando tengas permiso para verlo y descargarlo. Y listo, con ese URL puedes hacer mucha magia. Ahora, la magia realmente está en el tema de cómo accedes a la data de manera programática. Existe algo llamado SDK, que no es más que un conjunto de código escrito en un lenguaje que te va a permitir manipular las APIs de Amazon para hacer un montón de cosas. No solo subir y descargar información de Amazon S3, sino manipular sus propiedades y hacer otras cosas más con tema de seguridad, las propiedades del propio objeto, del propio bucket. Y aquí es donde puedes crear magia realmente, porque puedes crear código que beneficie a la aplicación que estés haciendo, y eso ya depende de cada aplicación. Ahora sí, vamos a entrar a qué hace Amazon, ya que hemos recordado ciertas características que eran importantes para este momento. En resumen, podría ser esto nada más. Podrías crear data lake y consumir de ese data lake para generar información. Podrías crear tu propia página web, tu website, o poner parte de tu aplicación web dentro de los buckets. Por ejemplo, todo el tema de medias y todos los documentos que generen tus usuarios lo podrías guardar dentro del bucket y consultarlo en cualquier momento, procesarlos y volverlos a guardar. También puedes guardar todos tus backups de tus discos duros, tus bases de datos, de tu aplicación,
tus logs también podrías guardar. Puedes también poner información que ayude a software de Machine Learning y temas de analíticas también podrías guardar para luego consultarlo. Quiero que te des cuenta justo en este momento que hasta ahora solo hemos hablado de almacenar información. Y eso es lo único que vamos a hacer con Amazon S3. En la actualidad hay un montón de herramientas de terceros que usan Amazon S3 como repositorio para beneficiarse de esas bondades que tiene Amazon S3. Por ejemplo, unas herramientas de terceros, antes de entrar a esta lámina que ves acá, serían esos programas que ayudan a un usuario a guardar información y tener el tema de versionamiento de sus archivos cuando son cantidades muy grandes que un humano no puede trabajar. Y te estoy hablando de software, por ejemplo, que hace imágenes y tiene un plugin para que cada vez que se necesite se guarde automáticamente dentro de S3 y tengas tu respaldo allí. No es más que una ayuda para respaldar información y llevar el control de versiones de tus archivos. Pero Amazon te da un montón de herramientas, no solo en el tema de guardar código, sino también en cuestiones de Machine Learning, programación y otras cosas más. Por ejemplo, acá en esta página que ves al frente tenemos software de Amazon, servicios de Amazon que están enfocados en el Machine Learning y el Big Data. Y todo lo que ves acá lo que va a hacer es guardar información o consumir información en un formato especial para temas de Machine Learning o Big Data. Date cuenta que son un montón. Ahora, si vamos al tema de programación, hay herramientas que ayudan a los programadores y por detrás, de manera embebida, usan S3 para guardar la información que se está procesando en el transcurso de que la herramienta se está usando. Es más, el mismo ejemplo que te había comentado de que se usan herramientas de terceros para guardar información y mantener el versionamiento, Amazon lo hacía pero lo ha descontinuado. Existía una herramienta hace poco que se llamaba Code Commit. Esta herramienta era una versión de Git muy parecida a GitHub, a GitLab o Bitbucket, en donde tú tomabas tu información y con comandos de Git la ibas guardando en algún sitio. Amazon te daba este servicio y por detrás almacenaba todo en S3. Fue descontinuada, quizás por tanta competencia en temas de Git. Estas herramientas que ves acá como CodeDeploy, CodePipeline y CodeBuild usan por detrás S3 para guardar información. Incluso en el momento de pasar la información hacia algún otro sitio, ellos procesan y van guardando el estado de esos procesos dentro de S3. Y ahora, hablando de herramientas de poder de cómputo, tenemos EC2 y Lambda. Estas herramientas lo que van a poder hacer es ser el poder de cómputo que necesita S3 para hacer algo con el archivo. Por ejemplo, dentro de una ECS yo puedo guardar un servidor, ya sea un servidor web o algo, que va a usar S3 para guardar la información y cada vez que se necesite esa información, él puede descargarlo, procesarlo y enviárselo al cliente. Igual con los lambdas, pero los lambdas ya son un poquito más especiales porque tienen un tiempo de vida un poquito más corto. Entonces acá lo que se puede hacer es que se toma un lambda para hacer un pequeño proceso muy rápido o quizás ejecutar otro tipo de proceso que tome los archivos de S3 y le haga algo. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo usar lambda. Pero lo que quiero que te quede hasta acá es que los servicios que pueden usar S3 de poder de cómputo podrían ser EC2 y lambda. Ahora, si no te ha quedado claro, vamos a hacer un pequeño repaso. Las aplicaciones de escritorio que puedes conseguir de terceros, lo único que van a hacer con S3 van a ser a guardar archivos normales de logs, así todos los logs que genere la aplicación va a ir guardándolo o va a guardar respaldos de archivos de sistema. Incluso también respaldo de archivos para el tema de versionamiento que te había comentado. S3 también se puede usar de disco duro virtual, en donde tú simplemente pones algo dentro de tu sistema en una carpetita que hayas predefinido y cada vez que entre un archivo allí se va a subir a S3 automáticamente para respaldarse. Esto parece como una especie de Dropbox o algo por el estilo. Hay software que hace esto. Incluso tú puedes configurar Amazon S3 para poner tu página web, pero esta página web solo puedes poner HTML, CSS y JavaScript. No puedes poner nada que se ejecute en el backend. Recuerda,
son temas estáticos, no hay poder de cómputo. Y por último, bueno, puedes usar tu bucket de S3 para fotos, videos y audio. Ok, hay algo más adicional que te quiero comentar, que es el tema de eventos disparadores. El bucket de S3 tiene una especie de característica que se puede usar para atender otros tipos de casos de uso. Por ejemplo, puedes subir un archivo a S3 de cualquier manera usando cualquier aplicación, incluso las herramientas programáticas, y S3 va a disparar una notificación a algún proceso. Esto es lo básico. Esto quiero que te quede en mente porque los ejercicios que te voy a mostrar ahora hacen eso. Parten de allí para hacer algún proceso. Por ejemplo, subimos un video, se notifica un proceso, por ejemplo, un lambda. Este lambda no puede hacer el proceso de reconocer información dentro del video, así que se lo manda a hacer a otro servicio dentro de Amazon. Y las respuestas las procesa. El mismo ejercicio podemos hacerlo con otro tipo de servicios adicionales para hacerlo quizás más robusto o para hacer procesos intermedios. Por ejemplo, podemos subir un archivo, hacer que se notifique a un bus llamado EverBridge y luego este servicio va a notificarlo a un servicio llamado AWS State Function, que acá adentro van a ver varios lambdas, varios procesos, varios if, varios bucles que van a ir procesando ese archivo y notificando a quien se tenga que notificar, y luego simplemente se va a procesar por otro servicio. El resultado de esto se puede guardar también dentro de otro bucket de S3, pero lo que quiero que quede claro acá es que esta notificación te da mucho más poder y puedes mezclarlo con muchos más servicios. Podría ser tan simple como subir un archivo y que se notifique vía correo a un programador, a un especialista. Y ya, eso sería suficiente. Pero también puedes hacer todo un tema de proceso. Podrías tomar ese video y cambiarlo, transformarlo. Hay herramientas dentro de Amazon que te permiten eso. Incluso pasarle inteligencia artificial, ya sea para sacarle el audio, para cambiarle el audio de idioma, para hacer los subtítulos. Hay un montón de casos de uso que podrías hacer con simplemente el tema de notificación. Hemos llegado al final del video. Acá arriba vas a poder conseguir un link hacia el video anterior, aquí hacia el video siguiente, y allá arriba al final en la esquina vas a poder ir a la lista de este curso. Nos vemos en un siguiente video.